Hemos estado discutiendo sobre el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Se establece una pausa en ese momento y dice que se detenga todo para entonces el sellar a los siervos del Señor. Tenemos entonces que estos 144,000 encontramos que son de la tribu de Israel, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Estos 144,000 se están en la tierra. Ellos están dentro posiblemente mitad de la tribulación. Hay una de las teorías de que sea un sello visible, todo el mundo lo vea. Otra teoría es también de que sea un sello espiritual, lo que los va a marcar sea la integridad y la fidelidad de ellos, sea lo que sea su sello. Tenemos entonces también, luego de esto, la función de los 144,000. Habla y explica, dice que este grupo de 144,000 se entiende, no lo dice en blanco y negro, como muchas cosas aquí está sujeta a interpretación, pero se entiende que estos 144,000 van a tener una misión en particular. La iglesia ya ascendió, ya el rapto, nosotros entendemos que ya el rapto sucedió y se está dando esta situación con lo que quedó en la tierra. El pueblo judío pues siempre ha rechazado a Jesucristo como el Mesías. Sí, ellos entienden que sí, que Él vino, y en este momento 144,000 se les va a dar la oportunidad de visualizar, de ver, de encontrarse con el Mesías que ellos estaban esperando, y de eso surja entonces un avivamiento donde estos 144,000 sean, como dice Mateo, van a ser las primicias. O sea, básicamente ellos van a ser los primeros que van entonces a llevar ese evangelio. Mateo 23, 37 al 39, pues, donde nos habla y nos especifica, o por lo menos se puede inferir que estos 144,000 pues van a tener la misión de llevar el mensaje de salvación, porque luego de que la palabra sea llevada y el evangelio sea llevado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. La palabra primicia como que me chocó un poco, porque en realidad los primeros fueron los apóstoles, todo lo demás pues son segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos. Fue que la palabra primicia ahí como que me está que no debería ir. Sí, lo que sucede es que tienes que ubicarla también en el contexto. O sea, nosotros vemos la iglesia y vemos los apóstoles como las primicias. Fíjate que sí, que ellos fueron la primicia dentro de lo que fue el evangelio traído al mundo cuando vino el Mesías. Tú puedes interpretar que son las primicias de ese remanente, o sea, de lo que quedó. No es que sean los primeros, ¿no? Es como decir, o sea, no nos vamos a retrotraer al principio del mundo. Te digo, es una interpretación. Esto lo vamos a saber después cuando estemos allá, pero por ahora, pues, podemos entender o inferir que se refiere a dentro de este nuevo escenario donde ya la iglesia se levantó, ya la iglesia fue raptada. Y entonces, ¿qué pasa con los que quedan aquí? Eso nos contesta la pregunta de si durante la tribulación va a haber salvación, va a haber oportunidad de salvación. Y es entonces lo que nos contesta es este esfuerzo de los 144,000, donde ellos pues sí serían la primicia dentro de ese último esfuerzo, porque hay una cosa, y es que dentro de todo esto nosotros hemos tenido la influencia o la interpretación que hemos estado viendo sobre lo que es el plan de salvación de Dios. Muchas veces nosotros interpretamos o tratamos de tomar todas estas promesas como para la iglesia, y la realidad es que hay unas promesas que son para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel lo dice en Romano, que Dios no lo desechó. O sea, Dios tiene un plan de salvación para ellos. Sí, pero era mi objeción, era la palabra primicia, la primicia. que eso como que dije, pero es que pero entiendo lo que me está así. Quizás recuerda que después del rapto, Dios se concentra más entonces en el pueblo de Israel. Y fíjate que ya es un grupo representativo. Está hablando de las 12 tribus. ¿Sabes? Es como un escogido. Es como los primeros dentro de ese esfuerzo último de Dios de salvar a su pueblo. Son los primeros que van a aceptarlo como grupo grande, ¿sabes? Como el pueblo en sí. Pues son de las 12 tribus y son 144,000. No son individuos aislados, separados. No, y una cosa importante es establecer o estar claro, si están en Israel, van a salir de Israel porque tienen que llevar el evangelio a todo el mundo. O sea,
Básicamente. Para esa Sí, época Israel se convierte en el centro del mundo. En el 14:4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias dentro de la gran tribulación. Ahora pero sí. ese Esa se puede 14:4, especificar así. el 14:4 hace alusión a los 144,000 que están cantando, ¿no? Y dice bien específico, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿verdad? Sí. Sé que a lo mejor no era necesariamente lo estabas mencionando por eso, pero me llamó la No, atención por eso no ahora fue. al leerlo. Y entonces también me llama la atención que dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ahí está enfatizando, resaltando la cualidad, la integridad y el carácter correcto. Pero ese concepto vírgenes no necesariamente son vírgenes, son separados y son puros, son fieles seguidores de Dios, no son idólatras. No es por sexo. El contexto es que son puros, Sí, están es una, ¿cómo te digo? Separado. Muchas veces, y aquí estamos hablando de un libro que se constituye básicamente en imágenes, o sea, Sí, es imágenes poético. para que uno pueda interpretar. Y esto de los que son vírgenes, y como dice Jimmy, o sea, habla del carácter, de la integridad, de la fidelidad, que es lo que los marca. Por eso es que en un momento yo mencioné que se debate si el sello en la frente de ellos será algo físico que se vea, o pudiera ser esa marca, porque pues hablar de eso, serán marcados por la integridad y la fidelidad. Hay uno predicador en particular que menciona, es muy ilustrativo en esta narrativa del libro de Apocalipsis, y él hace la narrativa. Él dice, mira, cuando tú te hablas de estas personas que son vírgenes y qué sé yo, pues él dice, mira, realmente, y es su posición, realmente si tú estás visualizando el trabajo que van a tener estas personas, o sea, y el trabajo tú lo vas a ver por el resultado, y lo vamos a ver ya mismo cuando entremos en la gran multitud. Es un trabajo que van a estar en eso, solamente viviendo para eso día y noche, porque, o sea, no hay de otra forma. Y él dice, yo no creo que nadie pueda visualizar a una persona con familia, hijos, esposa, atendiéndolos, velando por ellos, y a la misma vez llevando el evangelio con esa intensidad. Es una interpretación, o sea, vuelvo y le digo, no es que él haya encontrado un versículo donde diga esto, o lo especifique, lo fundamente, pero es una, o sea, no es, como le digo, no, exacto, es posible. No sé, es que me da la impresión que lo hace hincapié en el detalle porque son, o sea, a lo mejor por eso mismo, porque hay una entrega total, o sea, hay una Exacto. entrega completa, que estoy dedicado a algo y no hay más nada, ¿verdad?, de distracción, sino que este es mi trabajo, mi función. Y yo entiendo que por amor a Dios y a lo que van a realizar, no proponen en su corazón contaminarse, porque las mujeres entonces sí, sería como Sansón, que Sansón se contaminó, él se supone que fuera un nazareo, y él violó todo y se contaminó de una manera que solamente la misericordia de Dios, pero ya él estaba elegido para eso. Y yo pienso que estos son personas que ya están elegidos, que van en su espíritu. El Señor ya pone ese afán, y como dice Miguel, no descarta que no sean casados, o sea, pueden ser casados, pero su integridad y su ministerio es servir al Señor. Cuando lleguemos al capítulo 14 tocaremos otra vez el Ahí tema. lo vemos más en detalle. Lo que pasa es que en mi mente está el hecho de que habíamos hablado que el anticristo también tenía unas características de no iba a tener el deseo de las mujeres. Y estuvimos hablando de esa parte que Daniel, ¿verdad?, lo trae como parte de su profecía, ¿no? También en la cuestión de la contaminación con las mujeres hay que entender que como dice Blanquita, mira, pudiera ser que sean personas casadas, pero no es menos cierto lo que dice Miguel, de que el tiempo que tú vas a estar requiere el que tú estés haciendo lo que el Señor va a reclamar de ti, pues con una familia es bien difícil.
Pero aquí cuando se utiliza el término contaminar con mujeres, también es bueno explicar que esa contaminación no se refiere, digamos, al matrimonio, porque el matrimonio bien instituido, Dios lo creó y entonces es sagrado. O sea que si habla de contaminación de las mujeres, quizás se puede entender como decía Blanquita de Sansón, pero no en el contexto de un matrimonio que ha sido bendecido y que es una unión santa ante los ojos de Dios. Yo, por lo menos personalmente, interpreto o tiendo a pensar que cuando algo no está tan claro es porque no es tan importante el que tú sepas esa respuesta en particular. Lo importante aquí es, y lo hemos visto a través del estudio de este libro de Apocalipsis, cómo el conocer, el ver esto nos ayuda a nosotros a cimentar, a fortalecer nuestra fe, porque a medida que nosotros vamos estudiando esto, no somos más eruditos, sino que somos más fieles, creemos más en el Señor y se reafirma la fe que podemos tener en el Señor, que yo creo que eso es lo que nos debe guiar a esto. O sea, cómo nosotros estar, sí, buscando hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer para hacer la voluntad de Dios, porque de eso es que se trata, pero y no dejarnos engañar por falsas teorías y falsos maestros, pero también tener una fe clara, una convicción clara de lo que nos espera, de lo que nosotros, por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos y cuál es nuestra meta, ¿no? El lugar a donde nosotros queremos llegar. Y hay detalles que realmente no cambian el propósito. O sea, si son vírgenes o no son vírgenes, lo importante es que ellos están ahí escogidos por Dios para algo. Exacto, a lo mejor lo que nosotros entendemos como vírgenes, cuando venimos a ver, era otra cosa y cuando estemos allá, pero fíjate, yo no pensaba que era eso, pero sí, el Señor es sabio y Él tiene el poder de toda interpretación que nosotros tengamos, pues ayudarnos a por lo menos no descarriarnos, ¿no? No, lo importante es, por ejemplo, o sea, ahora nosotros no salir a llevar una campaña de que, mira, no te puedes casar, como dice Nilsson. Sí, o sea, las cosas en su perspectiva. La palabra tiene dos sentidos. Lo mismo que adúltero en otros lugares, también significa que guardaron su fe y no se contaminaron o se sometieron al culto de la bestia. O sea que también son unas personas que en todo momento se mantuvieron con una fe firme. Fueron fieles. Que eran unas personas rectas. Y si eres recto, no cometes infidelidad. O sea que ante los ojos de Dios está puro. Bien, sí, eso reafirma lo que estaba mencionando Jimmy, o sea, la parte de la posición de que pues estamos hablando de la integridad, de que se mantienen firmes, fieles y constantes con la palabra del Señor. El próximo segmento del capítulo 7, Apocalipsis 7, del 9 al 14. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han sido salidos de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tenemos aquí entonces un segundo grupo distinto al primer grupo. Recordamos que los 144,000, como estamos discutiendo ahorita, se encuentran en medio de la tribulación, de la gran tribulación, están en la tierra. Y aquí nos encontramos con un segundo grupo. Este grupo, como menciona Juan, dice, después de esto miré
una gran multitud, la cual nadie podía contar, y estaba constituida de gente de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es interesante, menciono también que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Aquí nos está indicando que este es un grupo, número uno, inmenso, incontable. Número dos, está presentando la diversidad de personas. Fíjense que nos está diciendo que nadie lo podía contar, dice que eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea, no es un grupo de personas todos con la misma forma, todos del mismo color, todos con los mismos, no, está resaltando la individualidad. Son cosas que uno pues a veces pues lo pasa por alto. Desapercibido. Y desapercibido, y está hablando de la individualidad. O sea, como te digo, es un aspecto interesante ese aspecto de la individualidad, y ya ellos están en el cielo. O sea, nosotros tendemos a ver como una homogeneidad, todos igualitos, todos angelitos con alitas y las coronitas y qué sé yo. Número uno, no son ángeles. Y es interesante cómo resalta ese punto, o sea, de que van a haber muchas sorpresas. Y si tú piensas en la adoración, cada cultura va a aportar de acuerdo a como ellos su música, o sea, que va a haber una versatilidad y una gama y variedad en el cielo que nosotros en verdad no nos imaginamos. O puede ser otra forma, otro cántico. Sí, otro cántico, no parecido pero a la tierra, que cuenta con cada tribu, lengua y nación, ¿entiendes? Otro cántico, pero que incluye toda esa diversidad, como las aves que son tan diversas y cada una canta, pero cada una tiene un cántico diferente. Es que Juan pues vio esa diferencia. Exacto, Sí, que no nos vio todos iguales, como tú dices. Exacto, sí. Y eso apunta también, Miguel, a que Dios no discrimina nada. O sea, es todo el mundo. Vamos a leer Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este verso en particular nos abunda a lo que estamos viendo aquí, esta gran multitud de todas las naciones, de todos los pueblos, y cuando ya todo el mundo haya escuchado el mensaje, entonces vendrá el fin. Y eso es de las cosas, otra vez, de las cosas que durante toda la vida pues uno está escuchando predicaciones y muchas de estas cosas, y lo tendemos, por lo menos mi experiencia es que yo siempre lo había visualizado como que eso se refería a la gran comisión que Dios nos dio a los discípulos y a los que veníamos después. No había hecho la separación entre una cosa y la otra, o sea, cuando se está refiriendo aquí a esa predicación donde al fin del tiempo pues va a haber ese esfuerzo extraordinario y el mensaje va a ir a todas las naciones. No es que todos lo van a aceptar, pero los que lo acepten, pues entonces van a tener un trato distinto a los que no. Vamos a ver más tarde que también hay un ángel que se dedica a llevar el evangelio por todo el mundo, y están los dos testigos. Hay otras ayudas, vamos a ponerlo así. Sí, claro. Bien, otra de las cosas que vemos en este pasaje es que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estas personas han sido rescatadas o han venido de la gran tribulación. Son personas que podemos entender o interpretar que a través del mensaje de los 144,000 han ido recibiendo la salvación a medida que van muriendo, pues van subiendo al cielo. Y esto se interpreta así porque resalta el hecho de las vestiduras blancas. Los vestidos blancos recuerda la pureza, la integridad de que estas personas pues ya tienen la salvación, no tienen el cuerpo glorificado, pero entonces sí han sido separados, distinto a los mártires que estaban debajo del trono. O sea, es un grupo separado. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Miguel, hay otra interpretación que nos dice que realmente aquí hay dos grupos, no uno. El primer grupo se puede ver como que es la iglesia que fue raptada y está allá. Porque después cuando habla de esto de que fueron los que pasaron la gran tribulación, fíjate que empieza entonces y luego. Recuerda que pueden estar sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Estoy viendo esto ahora y luego estoy viendo esto otro. O sea, entonces hay unas personas que piensan que
Cuando empieza en el versículo 13, dice entonces uno de los ancianos, que ahí está hablando entonces de otro grupo, que ese sí es que pasó por la gran tribulación. Si lo veo desde el punto de vista así de afuera, están los que han muerto y ya están morando con el Señor a través de todos estos siglos. Pero también hay unos que luego de la tribulación han muerto, pero que no, todavía como no ha llegado el fin del mundo, están ya ante la gracia de Dios, vamos a decir, como dice en el capítulo 6, el 11, que a ellos le dieron unas vestiduras blancas también. Pero ellos no son ni parte del rapto, ni esos son los que están ante la presencia del Señor antes. ¿A cuáles son los que se refiere ese versículo 14 cuando dice, tú lo sabes, me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación? A los que murieron durante la tribulación, pero que no tienen que ver con el rapto. Estás hablando de los que a través del mensaje que se llevó durante el periodo de la gran tribulación, luego del rapto, luego de que ya la iglesia haya sido removida de la tierra, pues estos recibieron el mensaje, lo aceptaron, al morir, pues reciben entonces sus vestiduras blancas. Ellos han sido salvados, como dice más adelante, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, ellos no fueron salvos porque padecieron y porque sufrieron y porque, ay, pobrecitos, vamos a salvarlo. No, ellos aceptaron al Señor, dieron su vida, vivieron su vida, no necesariamente fueron mártires, pero aceptaron al Señor, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y aceptaron la salvación que Dios le dio. El capítulo 7 está contestando la pregunta última que se hizo en el capítulo 6. Está hablando de la ira de Dios y dice, ¿y quién podrá sobrevivir? Entonces el capítulo 7 te dice quiénes son, pues los sellados y estos que estamos hablando ahora, este grupo. Es que como esto termina y Dios les secará cada lágrima de sus ojos y en el cielo sabemos que no va a haber llanto, o sea, yo pienso que esto también es pero oígame con amor y misericordia. Claro. Yo pienso que también esto es como una imagen de lo que Cristo ha hecho en nosotros, o sea, porque dice que fueron los que salieron de la tribulación. Hay una traducción que se puede decir del gran sufrimiento y yo creo que es como un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros, al aceptar a Cristo, ya no somos de este mundo, ya entramos dentro del reino del Señor. Por lo tanto, es como si hubiéramos salido de la tribulación, o sea, porque ya no estamos en las tinieblas, sino que estamos en la luz, óigame con cariño. Y entonces nosotros hemos hecho eso porque cuando aceptamos a Cristo, fuimos lavados por la sangre del Cordero. En Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. O sea, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Por su sangre nos dio vestiduras nuevas. Es como el hijo pródigo que cuando llegó el papá le dijo, pónganle vestidura, un manto nuevo y le cambió la ropa, le puso sandalias nuevas. Entonces yo pienso que es también eso como una imagen de lo que Dios dice. Y más adelante dice que estamos delante del trono de Dios y en Isaías dice que estamos sentados juntamente con Cristo en Efesios 2:5, que habla entonces que nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales y le servimos delante del trono día y noche, porque nuestro espíritu está conectado con el de Cristo. Cristo vive en nosotros, por lo tanto, es esa 24/7, esa conexión espiritual delante del trono del Señor y le servimos porque le amamos, lo adoramos, le cantamos. Y lo otro entonces también es que más adelante dice que Él nos va a dar refugio, que no vamos a tener hambre ni sed. Y aquí yo lo interpreto como espiritualmente y aún inclusive físicamente,
porque el Señor es el que nos suple y nos provee. Y entonces dice, nunca más tendrán hambre ni sed, y el calor no le quemará del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él es nuestro pastor y nos guiará por manantiales del agua de vida. En Juan vemos que Jesús dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y a lo último dice que nos va a secar cada lágrima, porque mientras nosotros no estemos con Él allá en su presencia, aquí vamos a tener todos los días angustias, sufrimientos, problemas. El día que pasó Fiona por Puerto Rico, hubo un terremoto. En Tailandia 7.2. En México también hubo un temblor. México también. Y en Japón había un sifón de esos que ellos tienen. Un monzón o como se llame, de gran magnitud. Que estamos pasando por tribulación constante cada día. Y yo pienso que esto, aunque, ¿verdad? Lo ponen como que está allá, yo lo veo como lo que es lo que Cristo hizo en nosotros y lo que nosotros estamos delante de Él y le servimos de día y de noche porque nuestro espíritu está delante de Él y que Él seca cada lágrima nuestra, porque en el cielo no vamos a estar llorando, al contrario. Y aquí en la tierra, cada día, por alguna razón u otra, yo le digo, Señor, dame fuerza, o sea, ayúdame a seguir. Así que, pero yo veo que también es una imagen de nosotros, porque nosotros fuimos lavados. Sí, yo creo que aquí básicamente está haciendo una comparación entre lo que será la vida en el cielo y lo que es la vida nuestra en la tierra, ¿no? O sea, que es una visión del cielo, quizás no es literal, quizás que es algo más como una poesía, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí nos está presentando un cielo, ¿verdad? Que no tiene, por eso dice, no secará cada lágrima porque no va a tener lágrimas, realmente. O sea, que está como comparando lo que sufre el ser humano en la tierra y lo que va a tener allá en el cielo, que va a estar sin... Eso empieza aquí en la tierra, cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo. Empieza entre comillas porque siempre va a tener aflicciones, siempre va a tener el lloro. Hay un concepto que era nuevo para mí, yo no... viendo y escuchando estudios y predicaciones sobre esto, pues fue que lo escuché, nunca lo había oído. Es como transmileniar o algo así. Básicamente se refiere al tratar de, ¿cómo es?, atribuir o atar todas las profecías y todo lo que se habla del pueblo de Israel a la iglesia. Y una de las cosas que enfatizaban era que lo que se habla para el pueblo de Israel es para el pueblo de Israel, y muchas veces pues nosotros en nuestro deseo de pues tenemos una vida nueva, hemos encontrado la salvación y tratamos de explicar y atar todo esto a lo que es nuestra experiencia inmediata. Y sí, hay cosas que como decía Blanquita, o sea, tú tienes la salvación, tú tienes la fe, tú tienes la convicción de que estas cosas pues ya son dadas porque Dios lo prometió, Jesús lo prometió. Yo voy a llegar al cielo con una... Yo entiendo, ¿verdad? Que todos llegamos con lo que recordamos, ¿no? Yo creo que el recuerdo está ahí. Borró, ¿cómo va a ser, Jimmy? No me vengas con que se borró. Yo voy a reconocer a la gente. Si yo reconozco a la gente que está allá arriba, es porque yo tengo mi memoria. Ok, entonces cuando tú recuerdes que tu hijo no fue al cielo, ¿qué va a pasar? De todo lo bueno. Por eso, Jimmy, pero yo entiendo que ese es el foco de este capítulo, de este versículo que te dice, ¿verdad? Te está hablando de el Redentor, ¿no? O sea, va a enjugar toda lágrima, o sea, eso quedó en el pasado, o sea, ahora yo estoy en un nuevo... Otro nivel. Lo que está tratando de poner aquí en este último, ¿verdad? Estos últimos versículos que son más como un cántico, ¿no? Como si fuera, ¿verdad?, una repetición. Pero estoy tratando de entender por dónde viene. Y dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. Entonces,
me lo está escribiendo a mí porque yo no estoy allá arriba en el cielo, ¿verdad? Cuando yo estoy en el cielo es otra perspectiva, pero la perspectiva que se me está presentando es a la persona que no ha llegado o los que ya no fuimos y van a quedar aquellos que realmente no creyeron y van a tener un manuscrito, un libro, una Biblia que van a leer y van a decir, ay Dios mío, es el que nos va a pastorear. Y entonces, pues se une con, ¿verdad? Lo que me dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira, con relación a ese mismo versículo, si nos vamos a Isaías 25, el versículo 8 y 9, nos dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Amén. Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos. En este momento, el Señor está enjugando todas lágrimas en nosotros, pero una vez pasemos al cielo, como tú dices, allí ya no habrá llanto ni dolor, porque ya mañana, pues, según como dice Isaías, cuando estemos en el cielo, pues ya todo esto pasará y nos estaremos gozando con el Señor. Dios es nuestro sustento y enjuga nuestras lágrimas en medio de los problemas. Pero, por ejemplo, me inclino por lo que decía Jimmy, que es muy diferente porque, me explico, si tú tienes a un hijo o a un nieto, tiene una condición, tú estás sufriendo por el que él es impedido y tiene esa condición. Uno tiene la fortaleza de Dios y Dios enjuga sus lágrimas para uno poder bregar día a día, porque si no fuera por la fortaleza de Dios, no se pudiera ayudarle, ni buscar camino, ni buscarle las ayudas que necesitan. Pero si yo muero estando en la gracia del Señor, no es que me vaya a ir con el dolor de que, mira, pues entonces yo dejé a mi nieto y está impedido y voy a estar allá entonces sufriendo por mi nieto. Si voy a estar llorando con ese dolor, porque es un dolor, entonces no voy a estar, como me dice la Escritura, que voy a estar ante la presencia del Señor. O sea, no es que tenga una amnesia, pero no sé qué palabra hay tal vez entre medio, entre amnesia y entre la realidad, porque no puedo estar consciente de ese gran sufrimiento o de ese que se quedó y todavía no está allá. Pues entonces no voy a tener esa paz. O sea, de alguna forma, cuando yo lo veo así, y es lo que más o menos entendemos, porque ahora vemos por espejo y luego veremos cara a cara. Cuando yo esté ante la presencia del Señor, yo no me voy a llevar el sufrimiento de aquí o el recordatorio de ese ser querido que tenía ese sufrimiento, que va a ser muy diferente cuando yo esté allá. No voy a llevarme ese lastre, ese dolor. Es muy diferente. ¿Cómo será que Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero de alguna forma, porque yo voy a estar, como decía en Mateo 24, que hay una parte que le están preguntando a Jesús sobre la resurrección, porque dicen, pero ¿y si una mujer y se casó y volvió y después enviudó y se casó con el otro? Y entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, en una alabanza y en una paz, pero no llevándonos el recuerdo de aquí. Yo creo que es otro nivel. Y si secará cada lágrima, pues si te seca todas las lágrimas, pues no vas a tener nunca lágrimas. Nos estamos yendo al final lo que se llama la adoración en el trono, básicamente después de que se establece los dos grupos, los 144,000, la gran multitud que están en el trono, habla del tipo de adoración. Y hay algo interesante con esto dentro de la discusión que estamos teniendo ahora, que es muy, muy válida y muy pertinente. Me he tenido esas inquietudes. Y una cosa, yo por lo menos tengo claro de que nosotros estamos viendo ahora muchas de estas imágenes que vio Juan, las estamos tratando de analizar, pero la realidad es dos cosas. Número uno, no lo vamos a entender todo,
posiblemente no todos lo entendamos de la misma forma, pero una cosa sí tenemos que estar claros y es de que lo que dice la palabra, allí no habrá llanto, no habrá dolor, y se refiere sí al sufrimiento que nosotros ahora mismo tenemos aquí, pues ya en ese momento no lo vamos a tener, que recordemos o no recordemos, pues ya el Señor sabrá cómo bregar con eso. Una cosa sí tenemos certeza cuando Él dice que, número uno, si Él dice que vamos a tener un lugar donde ir a morar con Él, pues si yo le creo a Él, pues yo sé que eso va a ser así. Si Él me dice que yo no voy a tener llanto ni dolor, pues mira, me recuerde o no me recuerde, tenga memoria, yo entiendo que sí, que debe haber, o sea, de acuerdo a como estamos viendo aquí la visión de Juan, que estamos viendo unos rasgos de individualidad de cada persona, pues con sus características, pues mira, pudiera ser que se dé dentro de eso. ¿Cómo lo resuelve el Señor? No lo especifica, y como íbamos al principio, o sea, esto no es, aquí no está todo, aquí hay unos atisbos de lo que nosotros vamos a ver, de cómo va a ser. El propósito de esto es que nosotros podamos ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros, cómo va a ser esta dinámica. Una imagen de lo que nosotros nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con una experiencia de adoración, porque todo lo va a cubrir, la presencia del Señor lo va a cubrir todo, va a ser todo para nosotros, o sea, nuestro foco, nuestra atención va a ser igual que todas las criaturas, como lo menciona en el pasaje, todas las criaturas van a adorar a Dios, van a adorar al Cordero y a Dios el Padre. Y nosotros en ese momento, pues, ese va a ser nuestro foco. Si decimos o pensamos, pues, mira, esto, pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Va a ser aburrido? No, o sea, una cosa podemos estar conscientes y confiados, y es que eso va a ser mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esa experiencia va a ser una experiencia mucho más gratificante de lo que nosotros podamos imaginarnos. Mucho más cuando dice que no vamos a padecer hambre. También se está refiriendo, fíjate que estamos hablando aquí de esta gran multitud innumerable, incontable. ¿De dónde salió? Salieron de la gran tribulación, de un momento donde no podían ni comprar ni vender porque no tenían el sello del anticristo en su frente, donde tenían la persecución, donde los mataron, o sea, todo lo malo lo estaban sufriendo, y en ese momento todas esas lágrimas, como mencionaban ahorita, o sea, ese momento es cuando ya entonces el Señor enjugó tus lágrimas. ¿Qué pasa cuando enjugan tus lágrimas? Tú te sientes aliviado, ya tú puedes respirar, ya tú tienes un hombro donde descansar, y tú te sientes reconfortado. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Qué hermoso el pasaje, ¿verdad? O sea, esa imagen de esa paz, ese consuelo, esa guianza. Fíjate, sí. Alusión a Salmo 23, donde el Cordero nos guía. Claro, estamos hablando otra vez, en ese momento en particular, está hablando de este grupo que están teniendo esta adoración frente al Cordero, porque se encuentran en esa experiencia donde ya llegaron, ya están ahí, ya están frente al Cordero. Claro. Como yo le decía a Nilda, es interesante toda esta dinámica que nosotros estamos estudiando, estamos viendo, porque cada día nos vamos o que nos adentramos más en esto. Por lo menos desde mi punto de vista, yo como que esto se ve como los tiempos del fin, y yo le decía a Nilda, pero es que esto no es el fin, esto prácticamente es el comienzo. De ahí en adelante, ese punto, faltan muchísimas cosas más, que si el milenio, que si, o sea, de hecho, todavía no se ha abierto el séptimo sello, hubo esta pausa, y entonces vendrán los juicios de Dios
Y entonces, pues ya ahí no es como lo que estamos viviendo ahora, o sea, las tormentitas estas de 200 millas por hora, y los temblorcitos estos de 8 grados, no, o sea, dice que es como nunca se ha visto ni se verá, o sea, esto es más grande en términos de, porque son los juicios de Dios, y a eso es que se refería cuando cerraba el capítulo 6, donde decía, ¿y quién podrá mantenerse en pie ante los juicios de Dios, verdad? Aquí estamos viendo que el sello, pues, protegió a los 144,000 de la ira de Dios. Ellos, pues sí, durante todo ese tiempo, pues ellos estaban protegidos y podían llevar el mensaje. Como decía un predicador, decía que si no fuera así, ellos posiblemente no hubieran dado más de 1 o 2 mensajes porque los hubieran matado, hubiera pasado cualquier cosa, pero estos siervos de Dios estaban protegidos y pudieron mantenerse en pie durante la gran tribulación, pero los de la gran multitud pues no tenían esa protección, ellos no tenían ese sello, y pues ya entonces ellos, al aceptar el sacrificio de Cristo y al lavar sus ropas en la sangre del Cordero, pues entonces que pueden ascender y tener acceso a la salvación del Señor. No sé, con esto yo creo que más o menos estamos concluyendo el capítulo 7 de Apocalipsis. Relacionado, ¿verdad?, a lo que estábamos viendo ahorita, también hay una discusión cuando el joven rico. Y pues me llama mucho la atención los comentarios que Jesús le hace a Pedro específicamente. Y se los voy a leer porque es en Mateo 19, el 27 y el 28. Y dice así: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, nosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Lo comparto porque en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y estaba buscando un poquito de la información, me llamó la atención porque es que yo sé que habíamos hablado de los ancianos y los que están en el trono. Entonces, lo que estoy leyendo aquí, ¿no?, que está hablando de los 12 tronos y está hablándole a los discípulos que ellos van a ocupar estos 12 tronos, y entonces estamos hablando de las multitudes que ya están llegando con sus ropas blancas y que vienen salidas de las diferentes tribus de Israel, y que quienes van a estar juzgando estos son estos 12 discípulos, que en este caso, ¿verdad?, eran 12 en el momento de la conversación, pero tengo entendido, ¿verdad?, que luego de los 12 hay uno que, ¿verdad?, Judas, que traiciona, y luego se escoge otro. No sé, quería saber qué ustedes opinaban de lo que estaba viendo. Más tarde en Apocalipsis vamos a ver que la iglesia es la que va a juzgar al mundo, la iglesia en pleno, no necesariamente solamente los 12 apóstoles. Dios tiene unas medidas y una forma de ver las cosas diferentes a nosotros los hombres. Sí, o sea, y correcto. Que nuestro raciocinio, pues tratamos de entender las cosas, pero hay cosas que realmente están en las manos de Dios, y Dios es que va como soberano a hacer pasar lo que vaya a pasar. Nosotros no podemos tampoco estar en el concepto de que vamos a saber cada detalle y cómo hacer cada cosa en ese cielo, porque hay cosas que le pertenecen a Dios solamente. Y estamos también todavía en lo material. Estamos en otro nivel también. Por eso estamos en la tierra, pero a la vez cuando aceptamos a Cristo, nos posicionamos en lugares celestes. Estamos más arribita. Por eso, pero el pensamiento todo depende del cristiano, ¿no? Del crecimiento del cristiano, de ese nuevo nacimiento, si en verdad su vida se ha transformado, porque todos estamos en diferentes crecimientos, uno más adelante, otro más atrás, pero todos estamos creciendo hasta que nos vayamos con Cristo. Pero yo veo que, sobre todo bien, mirando lo que estoy al frente mío,
esta presentación, esta lámina, esto es la propuesta que Jesús nos da. Te voy a pastorear, yo voy a hacer para ti ríos de agua viva, te voy a consolar, y esto empieza aquí porque cuando yo acepto a Cristo, Él me cambia la ropa, Él me viste de justicia y no es mi justicia, es la justicia de Él por la sangre del Cordero. Y entonces sí, allá es la perfección, pero esta propuesta comienza aquí con nosotros. Yo no sé si estoy... Comienza aquí, pero estamos limitados Sí. siempre. Porque Claro que estamos hay limitados. otras fuerzas que también Sí, están. Claro. el maligno está aquí. Algo Estamos importante en la limitados. discusión es que nosotros estamos discutiendo otra vez, estamos discutiendo algo que por lo menos de la interpretación, hay otras personas que tienen otra interpretación, pero lo que nosotros entendemos es que esto que se está mencionando aquí, sí, como dice Blanquita, tiene su génesis básicamente en el plan de Dios desde el principio, desde el Génesis, siendo, o sea, Jesucristo es la culminación de ese proceso de preparación al pueblo para que conocieran y recibieran al Mesías, y luego de eso sigue el proceso donde entonces el pueblo tiene que ser, Jesús va a venir por su pueblo y lo restaurará. Y estamos viendo, o sea, acuérdense que como decía uno de los predicadores que estaba escuchando sobre esto, o sea, nosotros desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Génesis, la iglesia no está por todo eso. Hay que empezar por lo menos dentro de la discusión, si queremos analizar y ver qué el Señor tiene que decirnos en esto. Tenemos que estar conscientes de algo, y es de que ya la iglesia está con el Señor en otro plano, o sea, ya todas esas promesas se han dado, no ha venido el juicio de las naciones, pero ya el Señor se llevó a su iglesia. Quedó entonces el momento de los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación, donde la iglesia que se forme o el grupo que queda va a tener entonces esta oportunidad de conocer ese Dios que ya los otros que lo conocieron ya lo están viviendo, ya están participando de eso, ya tienen sus cuerpos glorificados, ya tienen la experiencia con el Señor, ya están viviendo esa parte, pero todavía no ha llegado el fin. Pero siguen teniendo el juicio, siguen siendo partícipes al final de ese juicio. ¿Quiénes? Lo que pasa es que hay 2 juicios, o sea, hay un juicio que es el juicio de las naciones, que es el juicio donde el Señor va a juzgar a los que no han creído en Él y al mundo de pecado. Y hay un juicio que es el juicio de los galardones, o sea, donde es el tribunal de Cristo. El de la iglesia, Cristo, ¿no? Exacto. El tribunal de Cristo. El tribunal de Pero Cristo, que donde nosotros vamos a estar, no es para salvación. Exacto. Entonces ya eso no se ha dado. No es para todavía. Condenación. Exacto, no es para condenación. Pero es como yo escuchaba, cuando venga yo, aunque lo que tenga sea una cintita de mención honorífica, pero por lo menos yo quiero estar ahí, o sea, eso es lo importante. Por lo tanto, yo entiendo que lo que se está mencionando entonces en ese capítulo que Jesús le está diciendo a ellos es específicamente relacionado a esa parte de los galardones. Exacto. Okay. No lo estoy viendo. Es claro, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero que también cuando está hablando a Pedro y a los discípulos, es como dice Jimmy, le está hablando a personas que no están en esta dinámica ahora mismo de la gran multitud y de los 144,000. Sí, ellos son judíos, como Jesús era judío, sí, pero son parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Lo que yo quería expresar era para el hoy y el ahora. Bien difícil cuando uno acepta al Señor, uno se va preparando, sigue creciendo día a día para uno llegar a aceptar su voluntad y uno aceptarla y uno cumplir, ¿verdad?, con lo que el Señor demanda de nosotros. Y cuando pensamos en todas estas cosas y estudiamos el Apocalipsis, y yo me ubico en el día de hoy, yo pienso que uno tiene sus hijos, uno tiene su familia a quien uno ama, uno ora por ellos sin cesar, no solamente por la familia, sino también por todas las personas que están a tu alrededor, que tú entiendes que necesitan no solamente oración por sanidad, sino también la oración para que
lleguen a la sabiduría de conocer al Señor. Amén. Pero circunscribiéndonos al plano de la familia más inmediata, yo pienso, y siendo redundante, es mi opinión, muy mía, de lo que yo siento, que en el momento en que yo vaya a partir, no sé si estaré consciente o no estaré consciente, pero en lo que a mí respecta, pienso que si algún familiar, algún hijo, lo que sea, está en alguna situación, yo me podré ir completamente tranquila. Me voy a olvidar de todo, no voy a pensar en nada porque sé que me voy a ir con mi Señor, pero yo también sé que a quien yo le encomendé mi vida, a quien yo le he encomendado a mis hijos, a quien yo le he encomendado a mi familia, cuando yo no esté, que es lo más importante, cuando yo no los vea, Él se va a encargar de todo. Eso es amén. Y esa es mi completa confianza, esa es mi, sobre todo cuando le pido por mis hijos, le pido ahora por mi nieto, que uno dice, Dios mío, nació en un tiempo tan difícil, pero entonces cuando me pongo a pensar del mañana, yo digo, pero ¿y por qué yo me abato? Porque yo estoy pensando, si yo sé en quién yo he creído. Y veré situaciones que lamentaré, veré situaciones, ¿verdad? Vendrán cosas que lloraré, pero en el momento en que yo me vaya, me voy y me fui. Ya nada me va a afectar porque voy a estar en otro plano, pero en el día de hoy yo sé que los que se queden y que todo va a quedar en las manos del Señor, en el Dios en quien yo confíe y a quien yo le entregué no solamente mi vida, sino mi familia. Cuando Rafa estaba en los últimos momentos de su vida, que estaba en esa última agonía, que ya no podía más, yo le dije, no te preocupes por nosotros, porque así como Dios estuvo cuando tú estabas con nosotros, así igualmente va a estar cuando ahora tú te vayas con Él. Él es el que nos va a cuidar y eso es la pura verdad. El Señor tiene a nuestra familia en sus manos y estemos o no estemos, el que puede, el que es el Señor de todas las cosas, el Rey del universo, el omnipotente Dios, es el que tiene a nuestra familia en sus manos. Y yo le dije, vete en paz, porque Dios nos va a cuidar. Y no pasaron ni 10 minutos y ya se había ido. Yo creo que cuando estemos ante la presencia de Dios, el resplandor va a ser tan grande que vamos a opacar todo lo demás. Amén. Eso está lindo, me gustó. Amén. Mira, y en Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y yo me añado a lo que dijo Nilda, nosotros tenemos que descansar en esa seguridad que el Señor va a cuidar por los nuestros. Y cuando no estemos aquí, pues el Señor se va a encargar de todo. Y en eso confiamos. Y ahí está nuestra fe. Amén. Todos tenemos unas peticiones que algunas las vamos a ver contestadas, pero hay otras que cuando llegue el momento de nosotros partir de esta tierra para encontrarnos con el Señor, está esa promesa y se va a cumplir aunque no la veamos. Amén. Se va a cumplir porque fue puesta delante de Dios. Y esta parte de este estudio está hermoso. Y no importa en la situación que estemos, que cada cual sabe cómo estamos en nuestra vida espiritual, por lo menos nos orienta, nos abre nuestro entendimiento para entonces arreglar y buscar más de Dios, no importando lo pasado o lo porvenir, sino cada día. Esto es cada día, hoy. Amén. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Estar bien con el Señor cuando Él nos llame a su presencia. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el montón de promesas ellos no las vieron. O sea, le hacían la promesa, mira, Abraham, van a empezar por Abraham. ¿Cuántos hijos vio él? 2 o 3. Pues, o sea, él le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y pues mira, en un momento él dice, mira, el único hijo que tú me has dado y me pides que lo sacrifique, pues mira, como decíamos ahorita en la discusión, yo confío en ti. ¿Dónde? En aquel momento, pues para allá vamos. Y yo, si lo salvas bien, si no, eso es tu problema. Tú
tú eres el Dios, tú eres el que vas a suplir y yo confío en eso. Y esa fe que llevó a Dios a llamar a Abraham a su amigo, pues nosotros también nos cimentamos en esa fe, sabiendo que van a venir aflicciones, van a venir dificultades que no se comparan con esto que estamos viendo de la gran tribulación, y que si estamos en lo correcto en nuestra interpretación, pues no lo vamos a pasar. Si pues la interpretación correcta era otra, porque hay otras interpretaciones de que vamos a empezar estar hasta unos años en la tribulación, y cuando venga esto de los 144,000, pues es que entonces viene el rapto. O sea, hay distintas interpretaciones, porque otra vez no hay un plano, un diagrama en blanco y negro, de que solamente nos han dado estas pinceladas para que nosotros, lo importante que nos está presentando un Dios justo, un Dios que es misericordioso, porque de eso se trata este capítulo 7, este es el capítulo de la pausa de la misericordia de Dios. O sea, en este capítulo está mostrándonos cómo dentro de toda ese torbellino de problemas, del anticristo, de la guerra, de la muerte, del hambre, dentro de todo eso, Dios hace una pausa y detiene estos vientos de juicio para este grupo, y cómo eso promueve entonces o propicia que se levante entonces esta gran multitud de personas que van a venir al conocimiento, que ya vino el rapto y ya se les pasó esa oportunidad, y entonces el Señor dentro de su misericordia les da esta otra oportunidad. Es interesante, hay una posición del pastor David Jeremiah, y él pues tiene una posición interesante en términos de lo que sucederá con los cristianos, lo que nosotros llamamos los cristianos que se quedaron en el rapto. Y él tiene una interpretación interesante, porque él dice, mira, esto pudiera como llevar a las personas a decir, pues yo me las voy a jugar, y yo pues yo voy a vivir la vida como me da la gana y qué sé yo, porque después del rapto, cuando yo vea que se fueron, pues ya yo sé, espero los 144,000 y ahí acepto a Cristo, y entonces ahí soy salvo. Y entonces él tiene la posición de que esto está relacionado al deseo de tú realmente aceptar a Cristo. O sea, número uno, será cierto, o tú podrías considerar como verdadero un arrepentimiento así por conveniencia. Yo no me gustaba todo esto, pero me voy contigo, pues yo no me queda otro remedio. Número uno. Número dos, otra punto que estaba yo considerando es que una de las funciones del Espíritu Santo, y lo estudiamos cuando estudiamos la persona del Espíritu Santo, uno de los trabajos que tiene el Espíritu Santo es que nos llama al arrepentimiento y nos mueve a buscar del Señor y a buscar el perdón del Señor. Y el Espíritu Santo ya se fue. O sea, con el rapto, pues ya nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, al llevarse el templo, pues se fue también el Espíritu Santo. Ya entra otra vez en una dinámica como en el Antiguo Testamento, donde podía personarse, pero para unos momentos en particular, unas situaciones en particular. Pero qué interesante, porque esto pues como que tiende o puede propiciar el que las personas piensen, pues ya yo lo dejo, cualquier cosa, pues yo, si no es ahora, pues yo me voy en el segundo viaje. Otra vez, no es algo que está escrito en blanco y negro en las escrituras, pero son interpretaciones. O sea, uno suma y resta y pues llega a sus conclusiones. Tiene que tener una conversión igual que tenemos nosotros. O sea, no es decir de la boca afuera, sí, creo, ¿no? Tiene que ver realmente creer en Dios y seguir a Jesús, ¿verdad? Claro. De forma sincera, no hipócrita. Hay una poesía bien linda que termina diciendo: no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no me dieras, lo mismo que te quiero, te quisiera. Sí, de todo esto es saber en quién hemos creído y para dónde vamos.